El tema Fight, la vergüenza del tema Fight sigue sucediendo. Hay declaraciones de todo tipo de esta comisión de juicio político en el Congreso. Y hoy a la mañana Kiwi me dijo, leyó lo de Tenenbaum. Y yo digo, ¿qué es lo de Tenenbaum? Y era un artículo que Tenenbaum sacó ayer en el Cronista Comercial, y que está muy bien, y con el que quería empezar el programa de hoy. Habla, obviamente, de Fight. Lo escribió Ernesto Tenenbaum, lo publicó ayer en el Cronista. Dice, no fue cómplice de la dictadura. No hay una foto, una declaración, un gesto suyo de cercanía con los militares. Nadie le descubrió una fortuna incalculable, y menos que menos una que no pueda justificar. No compró terrenos fiscales a precio vil. Nunca defendió la idea de que se necesitaba matar gente para que la Argentina fuera un lugar más justo. No escapó jamás de un pedido de captura por parte de un juez. No acusó a nadie de homosexual, de drogadicto o de cómplice de la dictadura para triunfar en una pelea menor. No lucró gracias al desalojo de personas humildes. No intentó comprar una imprenta de billetes con plata del Estado, ni participó de la administración fraudulenta de un plan para construir viviendas sociales. No usó anillos de brillantes, ni debió realizar un acuerdo judicial para frenar un proceso abierto cuando se descubrió que tenía prostíbulos en sus varios departamentos, y tampoco fue ñoqui del Senado. No fue menemista cuando todos los trepadores lo eran. No fue dualdista cuando todos los trepadores lo eran. No fue kirchnerista cuando todos los trepadores lo eran. Fight es un caso extraño. Se trata de una persona que ocupó un cargo público de alta exposición durante más de 3 décadas y no le pueden encontrar otro pecado que uno biológico: haber cumplido años. Las diferencias de estatura política y moral entre Fight y quienes lo acusan es tan enorme que tal vez en ese contraste, más aún que en la enfermiza ambición de poder, se pueda encontrar alguna causa del ensañamiento de estos días. La primera que lo denunció por viejo fue la Presidenta de la Nación, en julio de 2013. Estaba peleada con la Corte porque no le dejaba pasar un proyecto de reforma judicial por el cual los jueces serían elegidos en las boletas de los partidos políticos. O sea, que quien ganara la elección se quedaría con la justicia. Entonces Cristina Fernández calificó a Fight en Twitter de juez centenario. A los pocos días, Justicia Legítima organizó un acto frente a tribunales. Allí fueron, entre otros, los diputados oficialistas Héctor Recalde y Carlos Kunkel, y había colectivos y una gran muchachada con remeritas de la Cámpora. Antes del primer orador, se realizó sobre la tarima una representación artística donde aparecía un juez decrépito que se movía como un andador y al que 2 asistentes le pasaban el plumero y lo ayudaban a limpiarse los mocos. Así trataron a Fight, sin que ni la presidenta, ni ningún ministro, ni ningún integrante de Justicia Legítima, ni los prestigiosos Raúl Zaffaroni, Horacio Berbisky, Carlos Arraniano, Julio Mayer, dijeran una palabra sobre el asunto. Fue un silencio parecido al que se produjo luego de que un sector del kirchnerismo juzgara en plaza pública a Magdalena Ruiz Iñazú por complicidad con una dictadura a la que en realidad había denunciado. O cuando un grupo de barras bravas contratado por Guillermo Moreno rompió a sillazos la presentación de un libro que justamente denunciaba a las patotas del INDEC. Fight, en todo caso, es alguien que en este país tormentoso solo tiene la culpa de cumplir años. Es una honrosa excepción. Esto lo publicó ayer Ernesto Tenenbaum en el Cronista y nada, me parece que valía la pena abrir el programa leyéndolo. Por supuesto es parte de la nota era bastante más extensa, espero no haberla desvirtuado, la traté de evitar un poco, pero es exactamente así. A Fight se lo acusa de ser viejo. No encontraron otra cosa con qué acusarlo. Y las 2 veces, como bien marcado Ernesto en el texto,
lo escracharon de un modo que tal vez se podría calificar de fascista. Cuando hicieron ese títere, en ese acto fue que Ebe de Bonafini llamó a tomar el Palacio de Tribunales, ¿no? Fue una declaración que cayó mal, incluso entre la gente que estaba en el propio escenario. Yo estaba ahí, fue muy fuerte ver, por ejemplo, la cara de Mariotto, que venía aplaudiendo muy sonriente, y cuando Bonafini dijo eso, cambió. Y fue Bonafini también, el lunes pasado, el que también la que también volvió a escrachar a Fayt, y también al juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a quien llamó mono. Esa es la calificación con la que la acusó para hablar de Lorenzetti, no de Fayt, al que también... ¿Avanzará el gobierno con esto de Fayt? A Fayt le dijo momia. ¿Avanzará el gobierno con esto de Fayt? Yo creo que llegaron al límite, digamos, legal, legislativo, y se los marcó el propio Horacio Berbisky diciendo que no tienen el número para llevarlo a juicio político, ¿no? Me parece que la presión pública, eso efectivamente va a continuar, porque continuó desde aquel momento. O sea, cuando hicieron ese acto con ese títere y le pasaron el plumero, volvió a pasar, y va a volver a pasar porque van a caer en la causa, en la Corte, causas que son muy complicadas para el gobierno, como vos decís. Sí, está claro, tienen miedo de presos y quieren poner jueces para cuando ellos ya no estén. Hay varios proyectos del gobierno sobre eso. Por ejemplo, ampliarla, o ampliarla también en salas, o sea, ampliarla todavía más, lo que generaría una especie de diálogo con la oposición. Ya ayer el senador Adolfo Rodríguez de alguna manera le envió una señal al gobierno diciendo que si había que nombrar a algún juez de la Corte, había que empezar a dialogar con... Hoy se conoció hace un rato un proyecto de una diputada de la coalición cívica pidiendo que por senilidad sea cuestionada la presencia de Menem en el Congreso. Que es un voto del oficialismo, ¿no? Que es un voto del oficialismo, o sea... Es la senadora Magdalena Ordana. Sí. Bueno, es uno por uno, ¿no? Es un ajedrez. Y el gobierno abrió una puerta que no se sabe, que no saben qué termina. Hacia dónde va. Vos sabés que tal vez por ser hijo de una familia que fue diezmada por el nazismo, uno tiene a veces hay ciertas cosas que te dan escozor por ahí antes que a otra gente, ¿no? Tal vez por historia familiar. Y durante tiempo yo he tenido discusiones, por ejemplo, con Sarro y demás, acerca de cuántas prácticas fascistas tiene que tener un gobierno para que uno empiece a sospechar que es fascista. Porque además... Lo que pasa es que uno naturalmente se niega a aceptar esa idea. Absolutamente. Mira, cuando yo escribí Argentinos, el libro de historia, incluí en un libro de historia argentina una cronología del Holocausto. Vos decís, ¿por qué? Porque primero me parecía que alguien tenía que ponerla en algún libro, y yo no la había encontrado en ninguno, la había encontrado en una web, qué sé yo. Y es muy impresionante cuando vos ves lo que los yanquis llaman una timeline, una línea de tiempo del Holocausto, la cantidad de tiempo que tardó el mundo en reaccionar. Bueno, pero es increíble, increíble, o sea, años. Y había del otro lado todo tipo de muestras de que eso no solo iba a pasar, sino que iba a ser peor de lo que la gente se imaginaba. Y nadie hacía nada, ningún país hacía nada. No, eso Churchill lo cuenta muy bien en un gran libro que es muy grande, pero es un gran libro, que es La Segunda Guerra Mundial, y él empieza contando cómo, siendo un parlamentario, intenta convencer a sus colegas en el Parlamento inglés de que efectivamente Alemania se estaba volviendo a armar e iba a pasar lo que iba a pasar. Y es muy fuerte en una parte, no me acuerdo el número, pero dice... En tal año tenían 1/3 de nuestros aviones, y habían pasado 2 años y ya habían duplicado los aviones que tenía Alemania, y efectivamente pasó lo que... Pero la escalada ideológica, verbal de Hitler, cuando en el año 32 él hace un discurso que alguna gente comparó con el discurso de Cristina con la Daya y todas esas cosas donde habla de la conspiración. Si vos escuchás ese discurso, Hitler no habla de los judíos, él habla de gente, de un pueblo que no le importa dónde está, un pueblo que hace asociaciones con el dinero, y donde hay un montón de... Pero en ese momento ni siquiera él mencionó a los judíos, no dijo los judíos. La gente gritaba desde abajo de la tribuna los judíos. En el año 32, si vos hablabas con los judíos alemanes y les decías, esto se pone mal, que es lo que le pasó a mi tío, te decían que estabas loco, que no pasaba nada. Lo que ves en la línea de tiempo es octubre de tal año, se les prohíbe laburar en la empresa del Estado. Sí.
julio del año siguiente. Se los identifica a cada familia, con así, se pone en la puerta una cosa. Se le agrega la estrella en el brazo 3 meses después. Era obvio que eso iba a pasar. A mi y hija, nadie hizo nada. Mi hija, antes de escaparse, había tenido 3 visitas de la Gestapo, que ya habían tomado la parte de Polonia donde él estaba en Danzig, y le habían cerrado, le habían clausurado con, ¿cómo se llama? Le habían puesto como unas clausuras a las vitrinas donde tenía porcelana de Meissen, esas cosas, para que no la pueda tocar, para que no se la pueda llevar. Se escapó un año antes de la masacre, que empezara la masacre. Pero no yendo a eso, quiero decir, vamos a suponer, pasaron muchas cosas. Digamos, cuando comparan a Colón con un genocida, en una época donde matar a un indio era como matar un ciervo, digamos, que además que Colón no se puso a matar indios tampoco. Perón en el año 47 mató más de 1000 de un saque por orden de él en Rinconbomba. Te quiero decir, no era lo mismo matarlo 500 años después que matarlo 500 años antes. Ahora la pregunta es, el fascismo hoy, en la Argentina, con la cultura que nosotros tenemos, con la relación con Europa, con Estados Unidos, con Occidente que tenemos, ¿se puede dar de la misma manera que se dio en Alemania? Obviamente no. No, claro. Es decir, no se puede, aunque quisieran hacerlo, no podrían hacer un fascismo de aquella. ¿Y qué características tiene que tener un gobierno fascista, ineficiente, porque para el fascismo también hay que tener cierta eficiencia, en un país como la Argentina? Y más o menos sería así como el que tenemos. Y estamos en un momento donde esto va creciendo y creciendo y creciendo. Es decir, lo que pasó el otro día, que para mí es grave, no por ser paisano, sino porque es un escándalo. Cuando vos una cosa que vos ataques a la gente del campo. La gente del campo que es una barbaridad, porque en el campo hay tipo de 5 pesos y tipo de 100 millones de dólares. Ya está mal. Pero cuando ya empiezas a atacarlos porque son judíos, cuando vos decís que la DAIA, no estás diciendo Veraja, estás diciendo la DAIA. La DAIA es la representación política de la comunidad judía. Ahí eso es un salto cualitativo en estas prácticas, digamos. Además, estas prácticas fueron las de los Kirchner en Santa Cruz. Sí, claro. Esto es una cosa que tal vez los medios masivos no reflejaron como lo deberían haber hecho en su momento, pero que en Santa Cruz eran completamente habituales. A cualquier santacruceño le contás esta cosa y no le sorprende nada. O sea, ellos ampliaron la corte antes de ser presidentes para meter a Zanini. Y todo el tiempo crachaban gente. Y por ejemplo, Kirchner, y esto es una cuestión para debatir, empezó la embestida para renovar la corte con una cadena nacional contra Nazareno. Era un método constitucional